Hola amigos, bienvenidos a este su programa, Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentra con nosotros hoy la abogada Yaima Hernández. Yaima Hernández, gracias por sacar de su tiempo. Yo sé que como abogado usted debe estar muy ocupada, pero le damos la bienvenida por estar con nosotros hoy. Gracias. Gracias por invitarme. Sí, vamos a estar hablando con Yaima. Una de las muchas cosas que podemos estar hablando con ella, pero hoy vamos a hablar de inmigración. Pero dentro de eso, como vamos a hablar de inmigración, quiero que identifiquemos que muchas personas de otros países entienden que una abogada o un notario son la misma cosa. Y aquí en los Estados Unidos no es así, ¿verdad? Correctamente. Son calificativos muy diferentes. Un notario en Estados Unidos es solamente una persona que ha jurado que va a rectificar la identificación de una persona antes de firmar un documento. Eso se consigue en un curso muy corto de 4 horas en el internet y el departamento del gobernador le envía un sello para que la persona ejecute esa sola función. No tiene ningún entrenamiento legal, contrario al abogado, que en Estados Unidos tiene que obtener un doctorado, no solamente una licenciatura como en los países nuestros. En nuestros países, un abogado con una licenciatura 3 o 4 años ya consigue ese título. En Estados Unidos requiere más allá de la licenciatura. Estamos hablando de 7 o 8 años de preparación en las leyes de los Estados Unidos completos y una especialización en uno de sus estados antes de poder ejercer. La diferencia entre la preparación de un notario y un abogado es muy notable y conlleva también que el notario no puede proteger a la persona de ciertos errores que se pueden cometer y pueden tener consecuencias muy graves a la larga. Así que mi consejo es que cuando está tratando problemas legales, consulte a un abogado con licencia. Un abogado puede perder su licencia desafortunadamente también y queda sin ninguna protección el que utilice su servicio. Tiene que cerciorarse de que el abogado está con una licencia activa en uno de los 50 estados antes de proceder con esa persona a inmigración. Y no solamente que tenga su licencia y que esté activo, usted también tiene que ver, ¿verdad? Me supongo los casos que ha resuelto, cómo ha salido, cuál es la reputación de ese abogado, que hable inglés, que entienda de esos tipos de casos, porque sea un abogado en general no me supongo que pueda atender todo tipo de casos. Para los de migración, ¿tienen que estudiar o es la experiencia que han tenido para trabajar con casos de inmigración? Personalmente yo creo que inmigración es un área de ley tan diferente al resto del cuerpo de ley civil o penal en los Estados Unidos. Inmigración es un código diferente que no sigue las leyes de evidencia ni todo lo que comúnmente escuchamos que está protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Inmigración no es así, es un cuerpo de ley administrativo, pero que también va a lidiar con el Departamento de Justicia. Entonces es importante que la persona sí busque un abogado de inmigración que se dedica a eso. No es que otro abogado que no se dedique no pueda figurar un caso, pero obviamente le va a tomar tiempo extra para ser competente en ese tema. Creo que es muy inteligente buscar a alguien que ya haya hecho ese tipo de caso en el pasado, que pueda hablar de la estrategia, de los pormenores, de qué es lo que hay que probar o no, y discutir el caso de principio a final. No es solamente determinar qué aplicación se va a poner, sino qué proceso va a llevar en la práctica, a dónde va a dirigirse cada cosa. Inmigración es complejo y creo que tiene sentido buscar a alguien que se especialice en esa área. Y que este proceso no es de llenar un formulario y olvidarse, es un proceso largo, hasta de años. ¿Qué va a pasar en este momento? ¿Qué va a pasar cuando usted reciba este otro papel, esta otra carta? Es todo un proceso que usted tiene que llevar y informarle a ese abogado del principio a fin, si usted quiere que ese abogado todavía la esté ayudando.
porque las cosas cambian de 2 años a 3 años, especialmente que mucha gente tiene que esperar por años para que solamente poder pedir, poner sus papeles, así se dice, hacer una petición. Sí, o una aplicación, exactamente. Los formularios son solamente el inicio de un caso. Es como el primer paso y de ahí se pueden derivar entrevistas con inmigración, a veces en un departamento, a veces en otro, a veces va a terminar en corte ante un juez con un fiscal. Esos formularios van a estar siendo vistos y revisados por diferentes departamentos y diferentes oficiales de inmigración. Tienen muchas consecuencias y hay que entender que algunos de esos procesos incluyen un proceso consular de vuelta en el consulado de Estados Unidos en su país natal. Quiere decir que ese formulario y las respuestas que se dieron pueden ser vistos al cabo del año, de los 2 años, de los 3 años. Entonces nunca es bueno olvidar darle ese seguimiento a esa persona que de un principio lo está ayudando, porque usted ha pasado todo ese trabajo, ha pagado todo ese dinero para entonces que al final le digan que tenga que salir de su país, usted no esperaba salir o le falta cualquier otra cosa. Así que usted debe dar y guardar todos esos papeles con quien habló, la hora, el por qué, dónde consiguió esos papeles, guardar copias de todo. ¿Verdad? Sí, es cierto. Y la ciudadanía, por lo general, con algunas excepciones, no se hace hasta 5 años después de ser residente. Así que el que ha estado en un estatus de no inmigrante, después pasa a un estatus de inmigrante y después espera unos 5 años en algunos casos para hacer su ciudadanía. El primer formulario que envió va a estar ahí en ese expediente a la hora de la naturalización. Quiere decir que es bueno guardar, como usted dijo, un expediente en la casa con todas las respuestas que se han dado para explicarlas, si hay una inconsistencia o si inmigración tiene información que difiere acerca de la historia de uno poder corroborar, no, yo mantuve que esta fue la fecha de mi entrada, desde ese entonces aquí está la copia de mi parol. Muchas veces el fiscal dice en un proceso, la persona entró de tal forma por esta vía y la otra, y no es correcto, pero si uno no tiene la prueba, si no la guardó, obtener los récords de inmigración puede tomar meses. Estoy hablando, puede tomar hasta 1 año. Entonces no tiene lógica depender de ese proceso de obtener récords para presentar una solicitud. Mejor guardarlo todo. Ser consistente y puede que haya inconsistencias y discrepancias, pero hay que estar listo para explicarlas. Inmigración o la ley de inmigración dice que el aplicante, el solicitante, es el que tiene el peso bajo la ley de probar que merece ese beneficio. Claro, que está en usted, está en usted. Entonces, que usted le dé seguimiento y que esté todo al día, que todo esté claro, que se haya pagado los sellos que haya que pagar, todo eso está en usted. Los deadlines, como le dicen en inglés, bien informante, que todos los días que tiene para entregar X o Y, usted esté entregado, sellado donde tenga que estar. Es de usted, no es del abogado, imposible. El abogado habla atiende muchísimos clientes. Usted es el que tiene que estar detrás de ese abogado, esto y aquello. No le puede dejar cosas al abogado ni al de inmigración. Eso es un buen punto, porque hay que cooperar con el abogado. Claro que sí. El abogado no puede ir a su casa y buscar en sus gavetas y pedir testimonios a las personas que lo conocen. Usted tiene que cooperar con el abogado y a veces el producto de un caso depende de qué cooperación dio el cliente. Porque y la información correcta, al día, verdadera, que no le esté cambiando última hora. Sí. Quiero que mencionemos que hay muchos de esos formularios, solicitudes, que usted mismo las puede buscar, las puede bajar de la internet, ese cliente, y llenarlas, o dárselas a otra persona. Esa persona, ese cliente o esa otra persona las puede llenar y llevárselas a usted, o cómo eso, o usted llena esos papeles, o cómo. Bueno, existe algo bajo la ley que no tiene que ver con inmigración ni ningún área en particular que dice que un abogado está prohibido de asistir a una persona que no es abogado, que no tiene ese entrenamiento y esa titulación para presentar un proceso que es legal. Por tanto, los abogados, por lo general, los que yo conozco y de lo que yo tengo conocimiento es no revisan los formularios que otra persona
preparó. Porque de hecho los formularios tienen una sección donde la persona que la prepara, el que traduce, tiene que aportar firmas diciendo que tradujo en el idioma natal de la persona que está pidiendo el beneficio y que preparó ese documento y se hace responsable. El abogado tiene deberes no solamente al cliente, sino a la corte, es un oficial de la corte, le debe a inmigración información válida y correcta. Hay muchas cosas que chequear, no solamente los deseos del cliente y de la persona, sino todos los deberes que se incluyen en ser abogado. Y el que tiene una licencia para practicar leyes, no, por lo general no lo va a hacer, porque eso está en contra de las leyes de ética y profesionalismo. Pero uno mismo puede llenar su formulario. Me supongo, como usted dice, que tiene algún lugar que dice que usted lo que está llenando, lo que ha puesto, es verdadero, legal, a su conocimiento, ¿verdad? Eso es igual, y quizás no debe hacer la comparación, pero es como los taxes. ¿Puede llenarlo? Sí, pero puede que cometa errores, le puede costar. Y el hecho de hacerlo con un abogado siempre le da la protección de que alguien que se suponía entendiera el significado de las preguntas y las respuestas, aportara a inmigración todo lo que inmigración esperaba y que era razonable que la persona diera. No es tan sencillo como responder sí o no o dar una fecha. Hay temas que llevan una explicación y aunque la inmigración dice que la persona puede llenar su propio formulario, a la hora de presentar el caso, las personas no van a quizás tener la visión de dar explicaciones o aportar pruebas para prevenir malentendidos con inmigración. Usted como abogado, pues entonces como ya sabe el sistema y como lo que le van a preguntar, pusiste esto, pusiste aquello, ¿qué tú crees de esto? Y entonces eso le da al cliente a pensar, yo tengo que añadir esto, no, que tengo que cambiar esto. Para eso entra entonces el abogado, ¿verdad? Ese es el beneficio de tener un abogado. El abogado no solamente llena el formulario, el abogado explica su historia, da evidencias y argumenta porque usted merece y puede probar que tiene derecho a recibir el beneficio que está pidiendo. Es muy cierto. Vamos a hablar un poco, porque como de cada caso y es tan distinto, vamos a hablar en general de estas famosas diferentes visas que hay. Vamos a empezar a hablar por la que es familia. ¿Qué significa eso, una visa familiar? Bueno, hay varios caminos para emigrar a los Estados Unidos. Hay algunos caminos que son solamente temporales, como una visa de turismo o una visa de empleo que no tiene derecho a ser residente permanente. Por la vía familiar existe el camino de la inmigración permanente. Quiere decir que tiene derecho a una visa para ser legalmente residente de los Estados Unidos si califica por un lazo familiar. Esos son los esposos, esposas, hijos menores de 21, mayores de 21 de un ciudadano, sus padres, los padres de un ciudadano y algunos familiares de residentes. No todos los familiares de residentes tienen derecho a inmigrar. Por ejemplo, sus padres no. La persona tiene que ser el aplicante ciudadano para pedir a sus padres. El residente no tiene ese derecho. Entonces, no todos los lazos familiares tienen el camino, pero algunos sí. Esas visas, si la persona está fuera de los Estados Unidos, va a tener una espera. Va a tener una entrevista en el consulado de su país, de Estados Unidos en su país, y puede tomar 2 años, si es la esposa o un hijo menor de 21 un residente, pero puede tomar 7, puede tomar 20 desafortunadamente en algunos casos. Entonces, es bueno entender la estrategia, una vez más, del principio al final para ese inmigrante. Y las opciones que debe tener entre medio de, que mejor, ¿verdad? Puede acelerar el proceso. Sí. Hay quien tiene más de un familiar. Hay quien está casado con una persona que tiene estatus aquí, pero además de eso tiene un hijo mayor de 21 que es ciudadano. Cuando viene a ver, tiene 2 posibles visas. Entonces el abogado le va a ayudar a determinar cuál se procesaría más rápido. El camino a seguir para ese caso en específico. ¿Cuándo es una visa del empleador? Las visas de empleo por lo general comienzan como una visa de no inmigrante
y después, si la persona demuestra a través de los años que está cumpliendo con todos los requisitos que la ley de inmigración demanda y la empresa que lo solicitó está en auge, le está yendo bien y puede continuar patrocinando a ese empleado, hay veces que permite hasta la residencia permanente. Yo veo muchas personas, desafortunadamente, que ya están en Estados Unidos, han estado residiendo acá por mucho tiempo de forma indocumentada y vienen a preguntarme si el empleador los puede pedir porque el patrón o la persona que le da empleo está interesado en ayudar y no quiere perder al empleado. No todo el mundo va a calificar simplemente por tener un empleador dispuesto a pedirlo, a poner la petición y a ir por ese proceso. Hay veces que hay obstáculos que ya se presentan por la historia del inmigrante. Entradas sin papeles, no tener un perdón que pedir por la ley retroactivamente. Póngase a pensar que esa persona que ya lleva aquí 15 años indocumentada ha declarado, no expresamente, pero por sus actos ha declarado que tiene la intención de residir permanentemente. Esa persona tiene menos chances de probar inmigración que está siendo solicitado por un empleador temporalmente, porque ya no se trata... Lleva muchos años. Ya su historial dice distinto. Entonces hay una contradicción en las intenciones que la ley demanda para inmigrar por esa vía y las que la persona ya declaró por sus actos. Entonces hay quien puede todavía calificar, porque hay excepciones bajo la ley, pero eso es raro. Entonces, la vía del empleador hay que analizarla igual que el de familia, a ver qué obstáculos hay. No se trata solamente de qué camino tiene uno para inmigrar, sino qué obstáculos tiene o no tiene. Y eso cambia de una ley a otra, de un camino a otro. De un camino, de año a año, del lugar donde venga, de la edad, del tiempo que lleva, si se ha estado en algún problema de ley, son muchas las cosas. A veces de la salud de los familiares que están pidiendo que ellos inmigren, de las condiciones económicas de la familia, de muchas cosas. De muchas cosas. Vamos a hablar también la visa o el estatus de refugiado y aliado, que son dos distintas, ¿verdad? Asilado. Asilado y refugiado, sí. Bueno, la cuestión con los asilos tiene que ver con las condiciones que existen en un país, lo que la persona individualmente ya sufrió, si sufrió persecución o si tiene miedo de sufrir persecución en el futuro. Desafortunadamente las condiciones del país pueden ser muy graves y tristes, como conocemos que hay en algunos lugares como Honduras, Salvador, Guatemala, con los jóvenes y todo eso. Por sí mismo eso no va a ofrecer el camino de asilo a un inmigrante. La persona tiene que haber sido torturada, perseguida ya en el pasado, tener evidencia o testimonio muy creíble que el juez se convenza de que la persona sufrió la experiencia que está contando, o que puede probar que tiene conocimiento de las circunstancias que le esperan si regresa, y que su miedo no es solamente el que él siente, sino el que una persona que se ponga en sus zapatos es capaz de sentir al escuchar esa historia. Entonces quiere decir que por muy difíciles que sean las condiciones del país, el caso de asilo no es la solución, depende de la historia del individuo y cómo esas condiciones le han afectado ya o le van a afectar. Hay que establecer las pruebas que tenga, porque a mucha gente de esa gente que llega aquí no tiene nada con usted. ¿Qué va a probar? ¿Qué papeles va a tener? Bueno, déjeme decirle algo. Por suerte, la ley de asilo tiene implicaciones para que un juez o un oficial que escuche ese caso pueda tomar la decisión aún hasta sin obtener pruebas. Porque si la persona huyó para tratar de salvar su vida, la ley entiende que no es razonable a veces ponerse a ir a reportar a la policía. Si la policía está participando en un crimen o es corrupta, etcétera, la ley toma esas cosas en cuenta. Y es posible que alguien con un testimonio muy detallado, muy vigente, muy convincente, que la persona exprese las emociones y que cualquiera que lo vea, como decimos nosotros, le va a creer, a veces sin evidencia también puede tener éxito. Lo más importante es ver que cumple los requisitos bajo la ley,
de haber sufrido la persecución y de forma objetiva y subjetiva probar que si regresa va a sufrir de nuevo. De nuevo. También hay que hablar de otra, el estatus cuando hay un crimen, ¿verdad? Hay una violencia, un abuso. Bueno, terminamos de hablar de asilo, que se refiere a las cosas que la persona sufrió en su país y por la cual está buscando refugio en Estados Unidos, en el nuestro. Bueno, sucede que hay protección para personas que han sido víctimas de crímenes dentro de los Estados Unidos también. No se llama asilo, es una visa U y no es para proteger al que ha sido víctima de cualquier y todos los crímenes. No, hay una lista específica. Por lo general se trata de personas que han sufrido violencia, robos armados, violencia doméstica, hasta fraude, extorsión, violaciones de sus derechos bajo las leyes de labor. Hay una serie de crímenes que si la persona las reportó a la policía, a pesar de su miedo de ser deportado, porque no tenía documentos, la ley premia a esas personas por haber cooperado con la policía, con la fiscalía en Estados Unidos para combatir crímenes. Y tantos que hay, pero la gente no se atreve. No se atreven por miedo, pero realmente en mi experiencia, y yo estoy haciendo este tipo de casos casi desde que esa ley salió, porque no es una ley que lleva muchos años, es algo que el Congreso notó como alrededor del 2004 y empezó un programa piloto como de prueba y eso incrementó la participación de la comunidad indocumentada. Que haya ciertos derechos si uno va y pide ayuda. Y es una visa que ayuda a los familiares del que fue víctima en muchos casos. Si fue un menor, ese menor puede darle derecho a sus padres, a sus hermanos en ocasiones, y es muy, muy buena. Además, no requiere ir al consulado como algunas peticiones familiares. La visa U es una alternativa para pedir ajuste de su estatus eventualmente dentro de Estados Unidos sin salir del país. Y tiene muchos perdones para problemas penales, porque la ley trata de balancear el individuo y las faltas que ha cometido con el crimen del que fue víctima, lo que sufrió, como qué daños trajo ese crimen. Muy importante que tengamos visto que hay esta visa, que hay esta oportunidad. Sí. Vamos a ver, ya le dieron su tarjeta, le dieron su tarjeta. Usted la va a renovar y por alguna X o Y razón no se la renuevan. Que yo he oído de esos casos. ¿Qué pasa con eso? Sí, discúlpame un segundo. Sí, ¿qué pasa con esta particularidad? Que esa primera visa es de pocos años, ¿verdad? Y después cuando uno la renueva es cuando se la dan de más años. Creo que usted se está refiriendo a la residencia permanente con condiciones. Cuando con condiciones. El familiar, la esposa o el esposo consiguió estatus por razón de un matrimonio que no tenía 2 años a la hora de aplicar y darle la visa al inmigrante. Esa persona va a tener que volver a inmigración en un plazo de 2 años a probar que el matrimonio en el que había entrado en ese entonces era de buena fe, que están juntos y todo va de maravillas, o hay excepciones en las que no tiene que regresar con la esposa o el esposo, cosa que las personas no saben. Por lo general, yo noto que no hay mucha educación en ese tema. Las personas asumen que siempre tienen que regresar con la esposa o el esposo a la entrevista. No, la ley entiende que hay matrimonios que no funcionan y que la persona puede aportar pruebas de que el matrimonio fue en buena fe, pero que el matrimonio no funcionó en este caso en particular y que terminó en divorcio o que tuvieron problemas de abuso, una vez más problemas de violencia doméstica o mentalmente por otras razones no funcionó, simplemente no se llevaron bien y no tienen en común las cosas que asumieron y la vida no es posible. Yo veo en la práctica que muchas personas al regresar a los 2 años que tienen problemas. No cuando lo hacen inicialmente y piden la residencia, sino cuando ya le van a quitar las condiciones y darle una residencia permanente, que es hasta que un juez la revoque y si no la tiene para toda la vida.
las personas, ahí es que reciben notificación de inmigración diciendo no es suficiente. Aunque ya lo probaron al inicio, cuando vuelven a los 2 años, quizás inmigración pide más pruebas o pide que desde el entonces en que se otorgó la residencia con condiciones al presente no cumplen los requisitos bajo la ley de probar la buena fe del matrimonio. Yo tengo muchas personas que llaman en ese momento ya cuando les dan 30 días para aportar pruebas. En algunos casos le dan un poco más, pero importante que entiendan al principio, antes de comenzar un caso, cuál es la vida del caso. ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué documentos debe guardar? ¿Cuándo va a volver? ¿Con qué va a volver? Si no funciona de esa forma, ¿qué secciones, qué alternativas tiene? Y yo creo que no se conversa suficiente a veces con el abogado o la persona que lo está asistiendo, porque la gente después no veo que está informada de que tenía que probar. Y no sabe qué hacer cuando llega ese momento. Nos quedan unos minutos solamente. Quiero que hablemos qué derecho tiene un inmigrante si la policía lo para, que está manejando, si está en el trabajo, si le pueden tocar la... ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que decir en ese momento tan importante? Creo que mientras menos diga, mejor. Ajá. A veces dando muchas explicaciones es que la persona misma está aportando la evidencia que requiere inmigración para determinar que la persona cometió un crimen, a lo mejor por el que ni ha sido arrestado y del cual no se ha defendido, o saca sus conclusiones. Lo mejor es solamente dar su nombre y su fecha de nacimiento. Preguntar si está siendo arrestado. Si la persona no está siendo arrestada, la persona se puede ir, terminar la conversación y decir simplemente yo no deseo seguir conversando con usted. Si me va a arrestar, quiero hablar, pero con mi abogado presente. Creo que es inteligente para todo el mundo tener un familiar de confianza que sepa en un caso de emergencia, si la persona tiene miedo a inmigración por su estatus o falta de estatus, es bueno tener un plan. ¿A quién va a llamar para tener confianza de decir mi nombre es tal, mi fecha de nacimiento es tal? Si no estoy siendo arrestado o arrestada, no deseo continuar esta conversación. Y si el caso es de arresto, quiero pedirle a mi familia que llame a mi abogado y tener la identificación, el contacto, para que inmigración vea que la persona entiende sus circunstancias, quiere ver a un juez, muy importante con inmigración, y tiene que entender que las personas que sean en inmigración tienen derecho a ver a un juez y pedir fianza. Hay quien cree que va a estar indefinidamente detenido. Eso no es cierto. En Estados Unidos eso es muy raro que suceda. Todo el mundo tiene derecho a ver a un juez y pedir fianza. No se desespere. No importa del estatus que esté. Aunque no Lo que volvamos de nuevo es saber el proceso y saber con quién se está orientando, que le esté dando la información correcta. Sí. Y si no habla el idioma, tiene que haber personas en su idioma que lo puedan ayudar. Así que... Sí. Hay algunos documentos de inmigración que aunque estén, digamos, en español, que es nuestro idioma, esas palabras tienen consecuencias legales que una persona que no está entrenada en leyes no entiende. Entonces, decía en español tal cosa, quizás eso quería decir que usted estaba accediendo y estando de acuerdo con su deportación. No firme ni en español, ni en inglés, ni hasta que no esté seguro. Hasta que no sepa las consecuencias de lo que está firmando, lo que está diciendo o el proceso que sea. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Podemos seguir hablando aquí horas con la abogada Yaimé. Bueno, vamos a mencionar que ella tiene su oficina en Riverview, en la 301, tiene su bufete de abogado Hernández en Smith. Así que, y su teléfono es 813-448-6573. Para más información, también tiene una página electrónica. Así que le damos las gracias por estar con nosotros hoy. Podemos estar hablando de mucho más. Seguro. Así que vamos a invitarle de nuevo en otra ocasión para que traigamos otro tema tan importante como este. Bueno, de nuevo, gracias, abogada, por estar con nosotros hoy. Gracias. Yo soy Aurea Rodríguez y como siempre este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Gracias, amigo, por estar con nosotros hoy. Gracias. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a usted.
placer.